Vamos a leer en esta hora el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber el agua, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos de mí sea, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Ahora yo quiero al liderazgo ponerlos en contexto. David estaba mirando desde una colina, desde una montañita, la ciudad de Belén, la ciudad que después habría de ser la elegida para que naciera Jesucristo. Pero David vivió 1000 años antes de Cristo, en un tiempo donde los filisteos habían hecho una guerra contra el pueblo de Israel y habían capturado la ciudad de Belén y la habían tomado. Habían colocado una guarnición, un ejército en la ciudad donde David había nacido. No solamente Jesucristo nacería a futuro en Belén, sino David había nacido en esa ciudad. Ahora, con suma tristeza, desde una colina, desde un lugar muy alto, David observa la ciudad de su natalicio, Belén. Y lo que más a él le perturba es que el pozo de Belén, que estaba a la puerta de la ciudad, el pozo donde los agricultores abrevaban el ganado, las ovejas, los bueyes, estaba tomado por los filisteos. Y David, cuando observa esa situación, habla de su corazón y dice estas palabras: ¿quién me diera de beber de las aguas que está en el pozo de Belén? ¿Quién me diera de tomar agua de ese pozo? Ahora, él pudo haber dicho: voy a beber agua del pozo de otra parte. Había muchos pozos en otras ciudades, había muchos pozos, pero él estaba interesado en ese pozo específicamente, en el pozo de Belén. Manifestó su deseo, manifestó su anhelo de beber esas aguas del pozo que hace muchos años había sido propiedad de Israel, pero ahora los filisteos estaban detentando. Ahora los filisteos se habían apoderado. Ahora los filisteos estaban dominando ese pozo y la ciudad de Belén. Entonces, cuando David formula ese deseo, no formuló una orden. Él no dijo: vayan y cojan esas aguas y me la traen. No, él simplemente pensó en voz alta: ¿quién me diera a beber de las aguas que están en el pozo de Belén? Y por ahí andaba su comando, los valientes de David. ¿Cuántos han oído hablar de los valientes de David? ¿Cuántos han leído esa parte de la palabra? Los valientes de David eran muchos, pero especialmente tres valientes que escucharon ese clamor y cogieron en esta mano una espada, en esta otra mano una cuerda y el otro un balde. Los tres cogieron espadas
uno de ellos cogió una cuerda y otro cogió un balde. Y los tres comenzaron a correr colina abajo. Los tres valientes de David salieron corriendo, se enfrentaron con un comando filisteo. Hubo una batalla. Los tres valientes cogieron a espada a los filisteos que resguardaban la puerta de la ciudad. Y como eran valientes y como eran guerreros, los acabaron. Las espadas se tiñeron de sangre, porque ellos cogieron a esos filisteos y los dieron de baja. Y cuando los cadáveres de los filisteos quedaron alrededor del pozo, uno de ellos cogió la cuerda y comenzó a hacer descender al otro valiente para sacar agua del pozo, porque en ese tiempo la ciencia no había adelantado la mecánica, las poleas. Ese sistema moderno de sacar agua de los pozos no existía. En esa época antigua, la única forma de sacar agua de un pozo era que alguien se metiera cargando un balde y que otro lo fuera ayudando a descender con una cuerda. Entonces el cuadro que nosotros vemos en este episodio bíblico es un valiente tomando una cuerda, otro valiente descendiendo con un balde y el otro montando guardia con la espada. Tres valientes. Y cuando el que está descendiendo finalmente llega al fondo del pozo, porque no eran los pozos modernos, ni siquiera los pozos del tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo ya la mecánica avanzó y había poleas, pero en los tiempos de David no había poleas. Había que descender a mano. Y cuando la persona normalmente llegaba al fondo del pozo, el líquido valioso, el agua, el líquido tan importante, vital para la vida humana, estaba siempre al fondo del pozo. Entonces el valiente tenía que coger el balde, llenar de agua y sin derramar una sola gota del precioso líquido, decirle: ya está listo. Y el personaje que estaba arriba comenzaba a jalarlo, a subirlo. Y cuando llegó a la superficie del pozo, inmediatamente salieron corriendo los tres valientes rumbo a la colina donde David había mencionado y había dicho: ¿quién me diera a beber del agua que está allí en el pozo de Belén? Y ellos suben ante David y le entregan el agua. David, nuestro rey, aquí está el deseo cumplido tuyo. Pediste un baldado de agua, aquí está, puedes saciar tu sed. Y cuando David, según lo que estamos leyendo, pondera semejante acto de sacrificio, semejante acto de lealtad, no es capaz de tomar el agua, sino que la lleva al altar, a un altar donde él ofrecía sus sacrificios, a un altar donde él ofrecía sus oraciones, y derrama delante de Jehová el agua, derrama ante presencia del Señor, diciendo: lejos sea de mí que yo beba de estas aguas, que casi al borde del riesgo de sus propias vidas mis siervos han traído para yo saciar mi sed. Lo derramo delante de Jehová en ofrenda derramada, que era otra clase de ofrenda. En el Antiguo Testamento hay muchas clases de ofrenda. Una de ellas la ofrenda derramada. Delante de Jehová derramaban el agua. Entonces este cuadro, queridas líderes, nos habla de otro personaje descendiente de David, que también en una cruz hace 2000 años verbalizó en el Calvario, cuando lo clavaron en el monte Gólgota, en Juan 19:68, en Juan 19:28, Jesucristo
dijo y pronunció y formuló y exclamó y manifestó unas palabras muy parecidas a la de David. Tengo sed. Muy parecidas a la del rey David. Tengo sed. Pero nosotros no debemos interpretar esas palabras de Jesucristo como si Él estuviera solamente preocupado o con la necesidad de que le dieran agua física para saciar su sed en el momento más triste, en el momento más tenaz, cuando Él estaba clavado en una cruz derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Sino nosotros debemos escuchar esas palabras de Cristo más allá del mero deseo de saciar una necesidad física. Jesucristo estaba manifestando: tengo sed de almas. ¿Cuántos me están captando? Lo que a Cristo lo llevó a la cruz fue saciar una sed quemante, una sed que Él tiene de almas perdidas. La razón por la cual Él vino a este mundo fue para dar su vida en la cruz del Calvario, para rescatar las personas que están en el pozo profundo. Este mundo tiene otro pozo de Belén. El Salmo 40 dice que el mundo vive en el pozo de la desesperación. Pacientemente esperé a Jehová y esperé en Él. Me hizo salir del pozo de la desesperación. O sea que nosotros, cuando miramos esos apartamentos, cuando miramos esas casas, cuando observamos las multitudes en un supermercado, lo que vemos que es gente perdida, gente que está en los pozos de la maldad, en los pozos de la desesperación, en los pozos de la enfermedad, en los pozos de la quiebra, en los pozos de la angustia, en los pozos de la confusión. ¿Qué es lo que estamos viendo en Cúcuta ahorita? Miles de venezolanos en el pozo de la desesperación porque en su país no hay comida. ¿Qué es lo que estamos viendo en La Guajira? Miles de jovencitas venezolanas dadas a la prostitución porque no encuentran otra forma. Llegaron de Venezuela y no encuentran trabajo. El único trabajo que encuentran es en los bares para prostituirse. Ellas no quieren ser prostitutas. Hay muchachas venezolanas de 19 años, 20 años, lo más de bonitas, no quieren ser prostitutas. Pero como no encuentran qué comer, qué beber en su país, llegaron a Colombia y están en desesperación, el pozo de la desesperación. Y Cristo tiene sed. ¿Quiénes son los valientes que van a ir y traer esas aguas, esas almas y darle a beber a Cristo? ¿Quiénes son los valientes? David estaba buscando valientes que cojan la espada y se enfrenten a los filisteos y hagan una batalla y saquen el agua y se la llevan a David. Cristo también tiene la misma sed. Él dijo: tengo sed. Pero no está buscando que le traigamos baldados de agua. Lo único que le sacia, según la Biblia, esa sed quemante que tiene el Salvador, esa sed abrasadora que le consume su alma, que finalmente lo trajo a hacerse hombre. La sed de recuperar un mundo que está en la olla, que está en el pozo. Yo creía antes que la gente de plata no tenía muchos problemas y no necesitaba de Dios. Pero hablando con profesionales, últimamente he estado hablando con profesionales, he estado visitando casas de gente de dinero y tienen también desesperaciones. Están pensando: ay, la empresa no está yendo bien. El otro día estuve hablando con un cirujano, mucha plata, mucho carro, pero me decía: se me han bajado las operaciones.
y tengo deudas con la casa, con la clínica. O sea, no debemos pensar, es un engaño de Satanás, que la gente de dinero no está desesperada. Tienen sus problemas, tienen sus deudas, tienen sus preocupaciones. Las empresas, Nancy, mucha empresa está pensando cómo va a pagar los impuestos nuevos. O sea, y no han podido pagar. O sea que el pozo de la desesperación afecta a todos. El Salmo 40 es una radiografía de la humanidad actual. Y Cristo tiene sed. Y Cristo dice: ¿quién de ustedes irá? Un gran teólogo dice que Cristo solo maneja dos verbos. Un gran teólogo dice que Jesucristo solo maneja dos verbos: venid a mí y vayan. Venid a mí. Y luego dice: vayan, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id. 5 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra vayan. Vayan. Primero uno viene a Él y luego uno tiene que ser enviado. El endemoniado gadareno llegó con muchos demonios, vino medio loco, desnudo, herido porque se sajaba con piedras, y cuando es liberado quería seguir a Cristo, y Cristo dijo: no, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nosotros no hemos captado, este liderazgo no ha captado el deseo que tiene Cristo de que nosotros vayamos con nuestras espadas y nuestros baldes y traigamos de ese foso a la gente y le demos a beber a Jesucristo, porque lo único que a Cristo le sacia la sed es ver personas que salen de la olla, personas que salen del hueco. Personas que nosotros somos los valientes. Cristo no tiene otra manera de sacar la gente de la olla que nosotros. Cristo no tiene un plan B. Cristo no tiene un plan B para que la gente que está en el pozo de la desesperación pueda salir de él y llegar a Él, salir del hueco y llegar a Cristo. Cristo es saciado. Hay un texto en Isaías 53:10: Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando de Jesucristo. Sujetándole a padecimiento. Está hablando de la cruz. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Se saciará. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo que Cristo... Lo voy a volver a repetir porque dice Billy Graham: cuando uno da una verdad, la primera vez lo entienden los de las 2 primeras filas, la segunda vez los de las filas del medio, y la tercera vez los de la fila de atrás. Escuche bien esto: lo que a Cristo le sacia, cuando le tengo sed, lo que a Jesucristo le sacia esa sed es que nosotros vayamos a ese hueco y saquemos las aguas, que son las almas de la gente perdida, y esa gente perdida la llevamos a Dios y Cristo se sacia y su alma es refrigerada. Pero mientras nosotros no traigamos gente nueva a Cristo, nosotros no estamos cumpliendo la tarea por la cual existimos. Y el día que una iglesia deje de pensar en el inconverso, deje de pensar en el pecador, y no lo evangelice, y no le habla del Señor, y no lo invita a la célula, y no lo invita a la iglesia, el día que esa iglesia se vuelve indiferente, las bendiciones de Dios se levantan de esa iglesia. Ojo, ojo, yo le pido al Señor que eso no me pase a mí. El día que una iglesia, que un liderazgo se olvide de su principal función, que es evangelizar a los inconversos, invitarlos a la célula, traerlos a la iglesia, ese día
que una iglesia se enfríe, ese día que una congregación se enfría, como nos ha querido pasar a nosotros, ese día las bendiciones del Señor se levantan de esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia ha dejado su primer amor. Ya no escucha la voz del carpintero. Ya no oye la voz del crucificado que dice: tengo sed. Tengo sed. Nosotros debemos imitar a esos valientes. Lo primero que tenemos que hacer es guerra espiritual, porque lo primero que esos valientes, cuando escucharon el clamor de David, cuando ellos oyeron el clamor del rey David que decía: ¿quién me diera a beber de las aguas que están en el pozo de Belén a la entrada de la ciudad? Lo primero que hicieron fue coger espadas. 3 valientes, la Biblia dice 3 valientes salieron y bajaron la colina donde David estaba, en un fuerte, en un lugar reforzado con piedras donde los filisteos no lo podían acabar. 3 valientes salieron de la zona de confort, cogieron las espadas, entraron a la zona de la batalla y comenzó el combate. Filisteos contra los valientes de David, filisteos contra los valientes de David, defendiendo el pozo. Estaban resguardando el pozo de Belén. ¿Quiénes ganaron la batalla? Los valientes de David. O sea, lo primero que ellos hicieron fue batalla. Lo primero que hicieron fue batallar. Y nosotros, antes de hablarle a la gente, antes de invitarlos a la célula, antes de traerlos a la iglesia, tenemos que hacer guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hacen guerra espiritual todos los días? Aquí los espero los martes. Aquí los esperamos los lunes. Muy pronto estaremos ampliando todos los días como antes. Aquí no han querido venir porque dicen que es lejos. Bueno, se está haciendo alboradas en los barrios. Asista allá. Haga guerra espiritual en cada zona. Gloria a Dios. Aquí no, por cuestiones de vecindario, no hemos vuelto a hacer vigilias, pero me reportan que hacen vigilias en los distritos, allá en los barrios donde ustedes están actuando. Siga haciendo esas vigilias. Sigan haciendo esas alboradas. Lo primero que hay que hacer es romper la opresión de Satanás. Lo primero que debemos hacer es atar al hombre fuerte que está tratando de mantener a la gente indiferente, a la gente atada al demonio, al diablo, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y no queréis venir a mí para ser sanados, dice la palabra de Dios. Guerra espiritual hicieron los valientes de David. Guerra espiritual hizo Moisés en la montaña cuando Josué fue a combatir a los amalecitas en el valle de Refidim, y en los brazos de Moisés se cansaban, y hasta que Uri y Aarón los sostuvieron para que la batalla pudiera tener buen término, buena victoria. Todas las grandes iglesias de Colombia hacen guerra espiritual. Hace la iglesia Manantial, hace la iglesia Carismática, hace la iglesia Avivamiento. Ninguna iglesia que crece puede darse el lujo de no batallar contra las fuerzas del mal. Usted no puede darse ese lujo. Usted tiene una batalla, tenemos una batalla. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, vestidos de la armadura de Dios, tomad el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el apresto del evangelio de la paz, calzados con ellos, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Jesucristo habló de la guerra espiritual. Dijo que nadie puede saquear la casa de un hombre fuerte si primero no lo vence, no lo ata, y cuando lo venciere y lo atare, podrá saquear la casa. Habló que tenemos que entrar a la casa del hombre fuerte. Jesucristo dijo: el reino de los cielos
sufre violencia y los violentos la arrebatan. La ausencia de guerra espiritual hace que los filisteos sigan manteniendo a las almas en ese hueco. Los filisteos han rodeado la sociedad. Los filisteos espirituales se han apoderado de Belén, se han apoderado de la ciudad, de tus barrios. Los filisteos han metido a tus barrios billares, centros de prostitución, han colocado lugares de brujería, han minado tus barrios de centros de venta de droga. Tenemos los filisteos regados. Los filisteos se han regado en Cali y los tienen minados con muchas cosas, pero Cristo sigue diciendo: tengo sed. ¿Cuántos escuchan su voz? A mí esa voz no me deja dormir. A mí esa voz me suena todos los días, a todo momento. Hoy salgo para hablarle a una persona que apenas está conociendo a Cristo. Hoy salgo de aquí a hablarle. No crea que de aquí yo me voy a ir a ver televisión. No, señora, porque yo quiero que Cristo sacie su sed. Mañana tengo otra familia que a las 8 de la noche voy a estar allá. Nuevos, los contacté. Apenas se están acercándose a la iglesia porque yo quiero saciar la quemante sed de Jesucristo. Pero a mí me da la impresión que nosotros no escuchamos esa voz: tengo sed. Cho habla de guerra espiritual. El demonio se le presentó en persona al doctor Cho en un hotel en Osaka, Japón. El demonio se le presentó todo horrible, oscuro, una sombra con ojos como bolas de cobalto. Lo vio él en su hotel. Y el demonio se le acercó, Satanás en persona, al doctor Cho en Osaka, Japón. ¿Qué haces aquí, pastorcito? Tú has hecho y deshecho mi reino en Corea, en Seúl. Pero no creas que yo voy a permitir que te me metas a Japón. Japón es mío. Y no vayas a pensar que yo voy a permitir que el cristianismo florezca en Japón. Te voy a matar. Y cuando Cho vio esa figura negra y con ojos rojos de cobalto al rojo vivo, él empezó a temblar. Y él salió corriendo a abrir la puerta del cuarto del hotel para volarse. Y una voz le dijo, una voz: si tú sales corriendo de Satanás, si hoy te acobardas y no lo enfrentas y sales corriendo de la presencia de Satanás, nunca más lo vas a volver a vencer. Nunca más lo vas a volver a derrotar. Estás acabado. De modo que te ordeno que te devuelvas y lo combatas con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Entonces yo se paró ahí en la puerta, estaba a punto de escapar. Digo, tiene razón, tengo que pelear. Y comenzó la batalla. Comenzó la batalla. El pastor de la iglesia más grande del mundo: Japón para Cristo, Japón para Cristo. Así como te eché fuera en Corea, te voy a echar fuera acá. Te vas, te ordeno, la sangre de Cristo. Te hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y por medio de la palabra del testimonio. Te he vencido, Apocalipsis 11:12. Te he vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Y la batalla fue avanzando y el diablo se fue yendo porque no puede aguantar. El diablo no puede aguantar el poder de la sangre del Señor Jesucristo. El diablo no puede aguantar el poder de la sangre de Jesús. Tú tienes que ganarte tu barrio a punta de la sangre de Jesucristo. Y cuando el diablo se fue, la iglesia japonesa comenzó a crecer.
Cho mandó una señora a Corea, a la ciudad de Tokio. En un año o 2 años, 3,000 miembros, una señora coreana. ¿A punta de qué? De ayuno, de guerra, de batalla espiritual. ¿Qué más hicieron esos hombres? ¿Qué más hicieron los valientes de David? Pues acabaron con los filisteos y luego hubo trabajo de equipo. Usted tiene que formar sus 12. Tiene que tener un equipo. Uno de sus 12 se encarga de la escuela, otro del posencuentro, otro del ganar, otro de la consolidación. Es un equipo. Uno puede hacerlo solo todo. Y entonces vino el equipo, actuó. Uno cogía la cuerda, otro bajó con el balde al fondo del hueco, y otro estaba vigilando con la espada listica para ver si otro filisteo aparecía por ahí. Trabajo de equipo. Y ese acto, líderes, mire para acá, ese acto de bajar y coger hacia el fondo del foso, coger el balde con agua, eso se llama evangelismo. Era la tarea de nosotros sumergirnos en el mundo. 5 veces aparece la gran comisión: id y predicad. El endemoniado gadareno quería seguir a Jesucristo. Dijo: no, tú no me sigues, ve a los tuyos, a tu pueblo, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Jesucristo habló de la importancia de que su casa se llene. ¿Por qué a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué a Cristo le quema, le anhela que esta carpa se llene? ¿Por qué? Porque tiene sed. Y esa sed se refleja en muchos textos bíblicos. Ved a los parques, a las casas, a las plazas, a los mercados, a los caminos, y fuérzalos a entrar, que mi casa se llene, que mi casa se llene. ¿Por qué? ¿Por qué quiere eso? Porque tiene sed. Vayan, dijo Jesucristo, a los parques, a las casas, a los trabajos, a las calles. Vayan a los supermercados, a las avenidas. Vayan y tráiganme a los invitados, y que se llene mi casa, que se llene mi casa. Señor, no quieren venir. Uno dice que recién compró una finca, otro dice que ha comprado yunta de bueyes, otro dice que se acabó de casar. Esa fue la respuesta al Señor. No quieren. Entonces vayan y tráiganme a los cojos, a los mancos, a los leprosos, porque yo no puedo permitir que la comida que yo he preparado se pierda. Tráiganme gente, que se llene mi casa. Señor, ya trajimos a los muecos, a los cojos, a los mochos, ya lo trajimos, pero todavía hay campo. Vayan entonces más lejos, a los caminos, a las veredas, porque no va a comenzar la cena hasta que toda la casa esté llena. ¿Cuántos están captando? Yo he orado en esta tarde, yo me he encerrado allá a orar para que este mensaje pues en alguna manera les llegue. Yo he dicho: Dios mío, voy a terminar con lo líderes por Dios, que entiendan lo que tú quieres, que oigan tu voz. Tengo sed, tengo sed. Somos evangelizadores, somos evangelistas. La palabra evangelista no viene del Nuevo Testamento, viene de los griegos. Viene de mucho tiempo atrás, antes de Cristo. ¿Qué era un evangelista? Era un hombre que, como no había internet,
no había periódicos, no había televisión, no había radio. Iba al pueblo con un papel y se paraba con un tambor. ¡Pum, pum, pum! Son las noticias del día. El gobernador, el rey, era un anunciador. Evangelista, ¿qué es? Según la connotación de la cultura, un anunciador de noticias. De ahí viene la palabra el evangelio, un anunciador. Evangelio es un anunciador. Yo soy un anunciador, tú eres un anunciador, usted es una anunciadora que se para en una célula y que habla las buenas noticias del Señor Jesucristo. Usted habla cada 8 días las buenas noticias del Señor Jesucristo. ¿Pero a quién? ¿A los mismos? ¿A los mismos 5? No. Usted tiene que pensar que lo único que le sacia la sed a Jesucristo es sacar gente del pozo profundo del mundo pecador. ¿Cuántos captan la palabra? Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por este desafío. Hoy los he desafiado a ustedes. Hoy yo he desafiado aquí a todo el liderazgo, para que en la próxima pesca milagrosa ustedes traigan baldados de gente nueva. ¿Cuándo dicen amén? En la próxima pesca milagrosa, que va a ser en septiembre, ustedes traigan pero baldados, que ningún líder deje de cumplir su meta. Va usted a traer gente nueva. Usted va a traer en la próxima pesca milagrosa. De pronto a mí no me entristece que los domingos, estos sábados no haya gente nueva, pero sí en la pesca. Usted va a traer en septiembre gente nueva, amén. Padre, gracias te damos, que tu palabra corra y sea glorificada. Aviva este liderazgo. Diga conmigo, Señor, avívame. Pero ore con pasión, diga, Señor, avívame. Avívame en el evangelismo. Avívame en el evangelismo. Señor, diga, hazme entender que tu palabra muy claramente dice que a ti lo único que te sacia la sed quemante y abrasadora de tu alma es las personas nuevas, las personas que sacamos del pozo y te traemos a ti. Yo te pido que este liderazgo se despierte, se avive, que comience un reavivamiento, que el avivamiento regrese a cada célula, que el avivamiento regrese a cada grupo familiar, a cada zona G12, a cada distrital G12, que hacer discípulos vuelva a ser una pasión en esta congregación, en este liderazgo, y que este próximo sábado la casa se llene, y este próximo domingo la casa se llene, que se llene mi casa, que se llene mi casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar la ofrenda, y después de la ofrenda vamos a reunirnos con los equipos. Dios me los bendiga.